estamos estudiando la carta de Pablo a la iglesia de... ¿Cómo dice el capítulo 1? Versículo 1, capítulo 1. Muy bien, está escribiendo el autor. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos, pero ojo, santos separados y fieles que se mantienen así, ¿cierto? ¿Que están en dónde? En Éfeso. Muy bien. Y luego que las dos primeras palabras del versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios. ¿Saben? Esta carta, casi todas las cartas de Pablo empiezan con un saludo similar, en donde otorga gracia y paz de parte de Dios. Pero esta carta me llama mucho la atención porque dice gracia y paz. Y el primer capítulo, precisamente a partir del versículo 3, empieza a hablar de toda la gracia. ¿Por qué es gracia? Porque gracia es un regalo inmerecido. Y entonces Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Y qué es eso? Gracia. Y empieza a enumerar toda esa gracia. ¿Cuáles son esas bendiciones? Esas bendiciones son gracia, Él las dio. Luego en el versículo 15 del capítulo 1, Pablo, hablando de la gracia, empieza a orar. Y dice que por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y en vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Eso qué es? Gracia, porque Pablo empieza a orar por los creyentes sin que ellos se lo pidan. Y él ora por ellos. Luego, cuando llegamos al capítulo 2, hablamos más de gracia todavía, porque estamos hablando de salvos por gracia. Nosotros no somos salvos por fe, somos salvos por la gracia, como lo decía Jean Paul la semana pasada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Somos salvos porque Jesucristo dio su vida por nosotros, y eso es gracia. Pues bien, hoy vamos a hablar. El saludo de Pablo tenía dos palabras. ¿Cuáles eran? Gracia y paz. Ya hemos hablado de gracia. Ahora vamos a hablar de paz. Y como la paz está tan de moda en nuestro país, este sería un tema bien interesante. ¿Cuál es la verdadera paz? ¿De qué paz está hablando? Pues la palabra paz en este pasaje que vamos a leer se repite algunas veces. Si no estoy mal, a lo menos de 3 o 4 veces se repite la palabra paz en este pasaje. Pero creo que lo importante aquí no es paz, sino más bien es reconciliación, que abarca mucho más. Miren, vamos al comienzo, vamos al libro de Génesis. Y esto de Génesis nos va a ayudar un poquitico porque el Nuevo Testamento lo entendemos y lo comprendemos más a la luz del Antiguo Testamento. Es más, a la luz de los primeros 5 libros de la Biblia. La Torá, el Pentateuco o el libro de la ley. Si conocemos el libro de la ley, estos primeros 5 libros, el resto para nosotros va a ser mucho más sencillo, porque siempre tenemos que regresarnos al origen. Capítulo 12, ¿estamos allí? Génesis, capítulo 12. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela
y en la casa de tu padre, en la tierra que yo te mostraré. ¿Y haré de ti qué? Una gran nación. ¿Y qué haré contigo? Muy bien. ¿Y qué más? Perfecto. ¿Y qué? Y tú serás bendición. Luego le dice: al que te bendijere, yo bendeciré. Al que te maldijere, yo maldeciré. Y luego, ¿qué dice? Todos a la vez. 1, 2, 3. Pero ustedes como que no están muy convencidos de eso, ¿verdad? Dios está dando una promesa a Abraham en donde no solamente lo está bendiciendo a él como individuo, le promete que va a ser de él una gran nación y que su nombre va a ser grande, que él va a ser bendición para los demás. Al que lo ayude, Dios va a ayudar; al que le quite la ayuda, Dios le va a quitar la ayuda. Pero hay algo que sobresale en ese versículo, y es que le dice que y en ti serán benditas, ¿quiénes? Ahora sí, ¿quiénes? Muy bien. Vamos al capítulo 15. Hay una promesa a Abraham, pero en el capítulo 15 vamos a encontrar otras cosas. Versículo 1, vamos a leerlo rápidamente, algunas cosas allí. Dice que después de estas cosas ya Abraham había caminado bastante con Dios, habían hecho un largo camino, y dice que después de todas esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, Abraham responde: Señor Jehová, ¿qué me vas a dar, siendo que ando sin hijo y el mayordomo en mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ahora, ¿cuál es el problema de Abraham? No tiene hijos. ¿Y recuerdan qué fue lo que Dios le dijo? Haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre. Y la forma de engrandecer el nombre no es aumentándole más letras, sino aumentando hijos. Cuando yo me casé con mi esposa éramos 2, luego nació una niña, luego nacieron 2 niños, luego la niña se me casó, los 2 niños también se casaron, y ahora llegaron 6 nietos. El nombre se ha engrandecido. Y Abraham ha caminado con Dios, ¿y qué ha pasado con su nombre? No se ha engrandecido. ¿Cuál es la preocupación de él? No tengo un hijo. Pero Dios le dice: yo te voy a dar una recompensa. Dijo, versículo 4, luego vino a él, a Abraham, palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será. ¿Cuántas estrellas hay? 50. 50 estrellas. 50. 50. No se pueden contar 50. Así será la descendencia de Abraham. 50. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Después de que Dios le dice esto a Abraham: y creyó a Jehová y le fue contado por... ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Que su descendencia iba a ser inmensa, incontable. Y el creer eso, el aferrarse a eso que Dios le había dicho, dice que fue contado por justicia. Ahora, le dice el versículo 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que heredaré esta tierra o voy a heredar esta tierra? O sea, la pregunta del millón, ¿no? Tú me dices que me vas a dar esta tierra, pero ¿cómo hago yo para saber que efectivamente me vas a dar esta tierra? Y entonces el Señor le pide que traiga animales. Estos animales tiene que cortarlos por la mitad, poner una mitad enfrente de la otra,
y hacen lo que se llama el camino de sangre. El camino de sangre era la forma de hacer un pacto de dos personas que cortaban el animal, la sangre quedaba en la mitad, se tomaban de la mano, caminaban sobre la sangre, y al caminar sobre la sangre estaban diciendo: ¿qué tal acontezca conmigo si no te cumplo? Si yo no te entrego lo que te prometí, entonces que yo muera como estos animales. ¿Y saben? Eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Pasó por entre las mitades diciéndole a Abraham exactamente eso. Versículo 18. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué fue el pacto que hizo Abraham? Perdón, que hizo Dios con Abraham. Yo te voy a dar esta tierra, y si yo no cumplo, que yo muera. Capítulo 17. Vámonos ahora al capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en sus generaciones por pacto ¿qué? ¿Pacto qué? ¿Qué quiere decir perpetuo? Eterno, para siempre. ¿Para ser quién? ¿Y el Dios de quién? Después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Y seré el Dios de quién. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será ¿qué? Todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será puesta ¿por qué? Señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 13. Deberá ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto ¿con quién? En vosotros. Ajá. El varón incircunciso, el que no se hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será ¿qué? Porque ha violado el pacto. Interesante, ¿no? El pacto de Dios con Abraham. Ahora, des en cuenta que en este pacto lo que se está haciendo es una señal. Dios aparece a Abraham, le da una promesa. Me gusta esa parte: que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vuelve y aparece Dios a Abraham y hace un pacto con Abraham, en que dice: a ti y a tu descendencia le daré esta tierra. Pero luego otra vez Dios aparece a Abraham y le dice: vamos a tener una señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? Dice así: hay una señal de ese pacto que ha hecho Dios con Abraham, con el pueblo, con la descendencia. ¿Cuál era el pacto? La señal del pacto: la circuncisión. Ahora, todo hombre tenía que ser circuncidado. Pero ¿qué pasa con el que no se ha circuncidado? Cortado, separado del pueblo. Ahora, ¿qué significaba ser separado del pueblo?
no tienen ningún privilegio del pueblo. Todos los que están circuncidados tienen que ver con el pacto, pero aquellos que no sean circuncidados, ¿qué? No tienen nada que ver con el pacto. Están aislados, apartados. Ahora, ¿saben por qué les menciono esto? Para que podamos tener el contexto y veamos ahora sí Efesios capítulo 2, versículos 11 y siguientes. Pero antes vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el pacto que hiciste con Abraham, Señor. Gracias por haber ratificado este pacto con Jacob, con Isaac, Señor, con David, aún con nosotros, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu sea hablando hoy a nosotros, que sea diciéndonos, hablándonos y mostrándonos, Señor, para saber cómo debemos de actuar, Señor. Cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, tu Santo Espíritu se movió allí, Señor, hablando a cada uno de ellos. Hoy pedimos lo mismo, Señor, que tu Espíritu hable a cada uno de nuestros corazones. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora sí al capítulo 2 y vamos a comenzar con el versículo 11. Entonces recuerden que él empieza saludando, luego nos habla de las bendiciones espirituales en lugares celestiales, luego él hace una oración muy linda y luego nos habla de que somos salvos por la gracia. Y entonces, ¿qué dice el versículo 11? ¿Cómo empieza el versículo 11? Por tanto, ese es un término de conclusión. Eso quiere decir que ya que les dije estas cosas, ahora quiero decirles esto que es más importante o como conclusión de lo que ya les dije. Yo quiero que ustedes sepan esto porque ahora les voy a pedir que hagan esto. Les hablé de las bendiciones, oré por ustedes, les hablé de la gracia. Por eso ahora mismo quiero decirles algo. ¿Y qué es lo que quiere decirnos? Acordados de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? En cuanto a la carne, eran llamados ¿cómo? Incircuncisión. ¿Por qué razón? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ojo, ¿por qué los gentiles eran llamados incircuncisos? ¿Por qué? Porque no se habían circuncidado. Ahora, el hecho es mucho más serio, porque no era el mero hecho de que no son circuncidados, sino que no tenían la señal del pacto. Y el no tener la señal del pacto, ¿en qué los convertía? Cortados, separados, alejados. ¿Por qué estaban separados? ¿Por qué estaban cortados? ¿Por qué estaban alejados? Porque no estaban en el pacto. El estar dentro del pacto con Abraham y la descendencia de Abraham significaba que ellos debían de estar circuncidados. Al no estar circuncidados, entonces se les decía incircuncisos. Pero ¿saben eso incircuncisos qué quiere decir? Vean el versículo 12. En aquel tiempo, ustedes estaban ¿cómo? 1, sin Cristo. 2, alejados de la ciudadanía de Israel. 3, ajenos a los pactos de la promesa. 4, sin esperanza. 5, sin Dios en el mundo. Por lo menos 5 formas de describir nuestra condición. ¿La de quiénes? La de nosotros como gentiles. Nosotros como gentiles entonces sencillamente éramos un pueblo incircunciso, separado. ¿Qué quiere decir incircunciso? Estábamos sin Cristo, estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, ¿sí? Estábamos ajenos a los pactos con Dios, estábamos ajenos a la promesa, sin esperanza alguna.
y sin Dios en el mundo. ¡Qué condición tan lamentable! Como dicen los jóvenes ahora, estábamos fuera del parche y sin esperanza de entrar. Y algunos ni siquiera sabíamos que estábamos fuera del parche. Sin embargo, el versículo 13 trata de rescatar esta idea. Mire, Pablo está hablando de la gracia de Dios, pero al hablar de la gracia de Dios, quiere que por un momento tú te devuelvas atrás y recuerdes quién eras. No lo olvides. No olvides quién eras tú. ¿En qué situación estabas? ¿Por qué quiere mencionarnos eso? ¿Por qué será que quiere que recordemos quiénes éramos? Ustedes han escuchado la historia del mendigo sabio. Un mendigo que era sabio, vivía en un parque, todo el mundo lo conocía, iba y hablaba con el mendigo daba buenos consejos, la gente solucionaba sus problemas. En una ocasión en el reino se presentó una crisis general. El rey convocó a sus consejeros y ningún consejero pudo darle una respuesta al problema que había. El rey estaba angustiado, preocupado, y de pronto alguien le dijo: pero rey, ¿por qué no hay consulta al mendigo? Ese tiene consejo para todos. Gracias. Él tiene consejo para todo. Y entonces el rey dijo: ¿pero un mendigo? Le dijo: sí, rey, vaya. Pues bien, el rey se fue, habló con el mendigo, le hizo una prueba y el mendigo respondió bien. Y entonces el rey dijo: venga, se lo llevó al palacio, se sentó con él en el palacio y le consultó la crisis del reino. Y el mendigo le dio la solución. Se arregló el problema. Entonces, ¿qué hizo el rey? Lo mandó a bañar, a afeitar, a peinar y le puso ropas nuevas. Y lo sentó como primer consejero. Primer consejero en el reino. Y nadie tenía nada en contra del mendigo. Hasta que un día le dijeron: rey, ese mendigo es un espía. Y el rey dijo: ¿cómo así? Todas las noches baja en secreto al sótano y se encierra y escuchamos que habla con alguien. Le está dando toda la información del reino. Y el rey dijo: no, yo no lo puedo creer. Y entonces el rey una noche dijo: bueno, vamos a ver. Se escondió el rey y efectivamente el mendigo bajó, entró a la celda, ahí en el sótano, y el rey se le fue detrás. Y en ese momento el rey se sorprendió, porque lo que hizo el mendigo fue abrir un paquete. Y en ese paquete estaban sus harapos, su tarrito y su tacita. Y él habló con esas cosas, las envolvió y salió. Y cuando estaba saliendo, el rey lo abordó y le dijo: ¿pero qué estás haciendo, hombre? Le dijo el rey: lo que yo tengo que hacer cada día que vengo acá es mirar mi vida anterior para no olvidar nunca de dónde me sacaste y dar gracias por lo que me diste cada día. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Y qué nos dio? Habla de las bendiciones. Ora por nosotros. Somos salvos por gracia, pero a veces parece que esa salvación que hemos recibido por gracia se hubiera convertido en un privilegio y en un derecho, y entonces miramos a los demás como inferiores a nosotros porque están sin Cristo. Esos son delincuentes, esos son ladrones, esos son bandidos. No merecen la salvación. Pero ¿de dónde fuimos sacados nosotros? ¿En dónde está? Si bien nosotros éramos incircuncisos en la carne y los judíos eran circuncidados en la cárcel,
Ambos estaban en la cárcel, en la carne. Ambos estamos en la misma condición. Porque si nosotros estamos separados, ellos también en su corazón. Aunque llevan la señal del pacto, en su corazón también están separados. Es más, creo que la condición para ellos es peor. Porque llevan una señal de algo que no viven y que no tienen. Versículo 13 dice, pero ahora, recuerden, ustedes estaban sin Cristo, o mejor, estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero ahora que en otro tiempo estábamos ¿cómo? Estábamos lejos, estábamos separados. ¿Qué pasó? Hemos sido hechos cercanos. ¿Mediante qué? La sangre de Cristo. ¿Cómo fue que nosotros, estando separados, ahora somos cercanos? ¿Cómo fue eso? Lo acabaron de decir. Por la sangre de Cristo. Interesante. Miren el versículo 14 y ahorita me vuelvo a la sangre de Jesucristo. Porque Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Cristo? No. Volvamos al versículo 14. Porque ¿quién? Él es Cristo. Entonces, porque Cristo es ¿qué? Nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo ¿qué? Un pueblo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y qué dice el versículo 15? Aboliendo en su carne ¿qué? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados ¿en dónde? En ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Haciendo qué? La paz. ¿Mediante qué? La cruz. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y luego ¿qué dice? Matando en ellas ¿qué? Las enemistades. Interesante, ¿no? Miren lo que nos está diciendo. Que nosotros estábamos separados de Israel, del pueblo de Dios, sin esperanza, ajenos a esas promesas, a ese pacto, sin Dios en el mundo. Pero Dios, a través de su sacrificio en la cruz, ¿qué hizo? Esa pared que separaba a los unos de los otros, ¿qué pasó? La derribó. Esas leyes que separaban a los unos de los otros, ¿qué hizo? Las abolió. Eso que creaba enemistad entre el uno y el otro, ¿qué pasó? Lo mató. Lo quitó. Para que de dos pueblos se hiciera un solo pueblo. Isaías 9:6, refiriéndose a Jesucristo, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro. Y él se llamará su nombre ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora sí, ¿cómo? Príncipe de paz. Pero para que pudiera haber paz en esos dos pueblos, hay algo interesante, y es el hecho de que es en Cristo quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Yo quisiera pensar un momento, ¿cómo fue que se logró unir a dos pueblos que estaban tan separados?
judíos y gentiles. Un pueblo que tenía un muro en la mitad. Un pueblo que tenía leyes en la mitad. Un pueblo, estaban divididos no solamente por el muro, no solamente por las leyes, sino por enemistades, por conflictos, por guerras. Ya sé, se reunieron, hicieron un acuerdo y lo firmaron. Por la sangre de Cristo. Él dio su vida y en Él, en Cristo mismo, les juntó a ambos, les unió a los dos, a pesar de todas las diferencias que habían, a pesar de ese muro que los separaba, a pesar de esas leyes que los distanciaba, a pesar de todas las guerras que hubo por la historia. Solo la sangre de Cristo. Y este sacrificio de Cristo fue lo que trajo paz entre esos dos pueblos. Fue lo que logró unirlos en un solo cuerpo que es Cristo. La verdadera paz es el resultado no de un tratado, no de un acuerdo, sino es el resultado de una restauración o de una reconciliación. Y esa reconciliación, para que sea efectiva, tiene que estar basada en Jesucristo. Mientras que haya separación del uno y el otro, mientras que haya un muro en la mitad, mientras que haya leyes en el centro, mientras que hayan amarguras, estarán separados los dos pueblos. Pero cuando ambos, independientemente el uno del otro, deposita su fe en Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz, automáticamente viene el amor. Miren lo que sigue diciendo Pablo. Versículo 17. No solamente a través de la cruz y a través de su sangre mató esas enemistades, sino que adicionalmente, dice el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas ¿de qué? ¿A quién? A vosotros los que estabais lejos, ¿y quién más? Y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo ¿qué? ¿A quién? Al Padre. Ese es el final. Por medio de su vida, por medio de su sacrificio en la cruz, es que los unos y los otros, tanto los que estaban cerca como los que estaban lejos, ¿qué? Tenemos entrada. Por medio de Él, entrada ¿a quién? Al Padre. Pablo sigue en esta carta mencionando algunas cosas. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios. Ya ustedes no están aquí como turistas. Ya ustedes no están acá como ilegales. La condición se les ha arreglado a ambos. Ahora somos ¿qué? Conciudadanos. Unos amigos míos en Brasil, colombianos, se nacionalizaron en Brasil. Y entonces le preguntaron a Carlos, bueno, ¿y usted qué es entonces? Y entonces él dijo, no, yo soy colombiano. No, usted ya no es colombiano. Usted nació en Colombia, pero usted es ¿qué? Brasilero. En el momento en que usted adquirió la nacionalidad brasilera, usted se convirtió en ¿qué? En brasilero. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué? ¿Qué nacionalidad tienen?
No, ustedes nacieron en Colombia o nosotros nacimos en Colombia, pero tenemos ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del cielo y como tal tenemos que ¿qué? Que vivir. Antes no éramos ciudadanos celestiales. Por ser colombianos o por ser ecuatorianos o por ser gringos o por ser europeos, estábamos separados de Dios, estábamos sin Cristo, estábamos ajenos a la nacionalidad celestial, sin Dios, sin esperanza, sin nada que ver con los pactos. Pero ahora que estamos en Cristo, somos ciudadanos celestiales. Pero no solamente ciudadanos celestiales, sino que dice ese versículo 19 que miembros de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir ser miembro de una familia? Lastimosamente las familias de hoy día están separadas por un aparatico negro. En algunos casos pequeños, en otros casos más grandes, que no permiten que podamos disfrutar de esa armonía de familia. Pero la familia es algo tan hermoso. Alfredo, ven para acá, mi hermano mayor. Suelta ese aparato, mi hijo. No te vayas a caer. ¿Saben ustedes qué siento yo cada vez que veo a mi hermano? Me siento a veces tan impotente porque no puedo hacer muchas cosas por su salud. Y aunque a veces yo he estado en cuanto a salud peor que él, y el Señor me ha sacado adelante, no puedo hacer nada. Pero cuando lo veo, me lleno de gran gozo. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Hace 54 años lo conozco. Fue mi héroe. Tanto que hablé, escribí y caminé con él. Y lo amo. Jorge, ven acá. Lo mandé a traer desde Bucaramanga para hoy. Mi otro hermano. Toda la vida hemos tenido rivalidades porque él es el consentido de mi mamá. Y yo era el consentido de mi papá. Alfredo desde nosotros dos. Pero ¿saben algo? Es mi hermano. Y lo amo. Y él ha estado al lado mío en situaciones difíciles. Es mi hermano. Y cada vez que lo veo me lleno de gozo. Oscar. Ese es hermano menor. Y lo molestamos. Y si alguien sufrió de bullying y de, ¿cómo es que se llama? Matoneo, fue Mauricio por parte de nosotros. Pero eso no quita el que lo amemos. Y cuando lo vemos, nos llenamos de gozo porque es nuestro hermano. Y lo abrazamos y lo besamos. Y falta Julio, que está en Santa Marta. Y falta Alexander, que está desertando. No. Pero no importa. Lo amamos. Él está hoy en la celebración de la fundación. Y ellos llegan a mi casa y podemos hablar. Y podemos salir y tomar una gaseosa porque somos hermanos. ¿Y qué de las niñas? De Ruth, de Andrea, de Karen. Son hermanas mías. Son nuestra familia. Y cuando nos vemos y nos reunimos, ustedes vieran esos relajos. Pero los disfrutamos, ¿por qué?
porque somos de Él. Eso es lo que debemos experimentar con la persona que tenemos al lado. Porque todos nosotros somos esa familia. Una familia no puede estar distanciada. A pesar de la distancia, está más cerca que nunca. Cuando vienes acá, es como si entraras a tu casa y te encontraras con tus hermanos. Y te emocionas al verlos y los abrazas y los besas. Hace unas semanas atrás me encontré con Alfredo y lo besé, y él se sorprendió y me dijo, uy, me besó. Me dijo, ¿y se equivocó? No. Ese es el ósculo santo. Gracias. Gracias. Mis hermanos, pero aún esto es lo que hemos de sentir cuando venimos acá. Es lo que es de sentir al ver a Pedro, al ver a Lucas, al ver a cada uno, porque ya no somos, su Biblia que ya no la carga sino la descarga. No solamente somos miembros de una ciudadanía, no solamente compartimos la ciudadanía celestial, sino que somos miembros de una familia. Yo podría dar mi vida por alguno de mis hermanos, si Miriam me deja. Lo haría, porque es mi hermano. ¿Estás dispuesto a hacer algo por el que está al lado tuyo que no sea tu esposo o tu hermano en la carne? Porque eso es lo que quiere transmitir él acá. Sí, no olvidemos quiénes éramos antes, pero eso era antes. Ahora estamos dentro de la familia. ¿Y saben por qué es importante recordar dónde estamos? Para que nuestra familia crezca y para que no pensemos que somos más importantes que ellos, sino que tenemos que traerlos a casa. Uno de nuestros hermanos pasó por un tiempo muy difícil y tuvimos que salir a buscarlo y traerlo a casa. Y tuvimos que luchar con él hasta que finalmente lo recuperamos. ¿Por qué les decía yo a ustedes al comenzar el mensaje que miraran a la izquierda, que miraran a la derecha, que miraran atrás, que miraran adelante? ¿Cuántos miembros de nuestra familia se han ido? ¿Y saben quién es el culpable que se haya ido? No es Jean Paul, no es Alfredo, porque nos hemos quedado quietos sin hacer nada. ¿Tú dejarías que algún miembro de tu familia se fuera sin ni siquiera preguntarle la razón por qué te vas? Pues es lo que ha pasado en los últimos años. Dice el versículo 20, hablando de que somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en Él, en Cristo, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificar, traer más gente, pero no solamente con el propósito de que seamos grandes como familia, sino que cada miembro de la familia se desarrolle y crezca. Eso es lo que llamamos discipulado intencional. No discipulamos a los que están discipulados, discipulamos a los que no están discipulados.
Traemos a la iglesia a los que están apartados, a los que están ajenos, a los que están afuera. Y los involucramos para que sean parte de nuestra familia. Felipe cantaba antes de la predicación, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Recuerdan versículo 11 y 12? Incircuncisos, sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora, antes éramos eso, pero ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Señor tomó de los judíos y de los gentiles, de dos naciones distintas la una de la otra, y Cristo los juntó en una comunidad viva. ¿Les recuerda algo eso? ¿Qué les recuerda? Somos una comunidad viva, unida en Cristo. Una comunidad viva quiere decir que crece. ¿Por qué crece? Porque está viva. Somos una comunidad viva en primeros auxilios o en cuidados intensivos o sana, unida en Cristo, creciendo. Hermanos, la reconciliación llega a ser cierta, verdadera, real, solo cuando es por medio de la cruz de Cristo. Si queremos que nuestra comunidad experimente la paz, necesitamos proclamar la reconciliación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Solo Cristo puede unir pueblos y vidas tan distantes la una de las otras. Hay una pareja en Bolivia que me apoya en el ministerio. Él es libanés y su esposa es palestina. Y ambos son creyentes en Cristo. Y tenemos al lado de ellos a un muchacho que es judío. Y saben, a pesar del conflicto que hay allá, cuando nos sentamos a hablar los cuatro o a veces más, ¿saben qué es lo que nos une? Cristo. Porque el que es palestino nació en Palestina, pero es ciudadano celestial. El que es libanés nació allá, pero es ciudadano celestial. El judío, que no nació en Israel, sino en Argentina, ni es argentino, ni es judío, es ciudadano celestial. Y yo soy ciudadano celestial. Y lo que nos une es que pertenecemos a la misma comunidad. Ciudadanos celestiales. ¿Por qué? Por gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Quién quiere tener su ciudadanía celestial ahora? Yo ya la tengo. Vamos a terminar de una forma diferente. Voy a pedir únicamente
a los que son miembros de mi familia que vengan acá y nos demos un abrazo fuerte como familia que somos. A los que son mi familia, no sé. Pues si tú eres de mi familia, ven, dame un abrazo aunque sea de millonarios. Somos parte de una familia. ¿Los demás no son de la familia? Yo creí que sí. Bueno, los que quieran, pero no se le obliga a nadie. Un abrazo fuerte porque pertenecemos a una sola familia, a la familia de Dios. Y porque no importa que uno sea millonario y los demás de Santa Fecito lindo, somos de una sola familia. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de pertenecer a esta familia, por el privilegio de ser miembros de esta familia, Señor. Porque solamente tú, tu Hijo Cristo, con su sacrificio en la cruz, con su sangre, consiguió unirnos en un solo cuerpo, en el cuerpo de tu Hijo Cristo. Padre, permite que experimentemos no solamente el ser ciudadanos celestiales, sino el ser miembros de esta gran familia, una comunidad viva, Padre. Coloca amor suficiente para llamar a nuestros hermanos que están alejados. No es más, Señor, aquellos que por diferentes razones no están con nosotros hoy, para buscarles, para traerles de regreso, para compartir con ellos y crecer más aún, Señor, no solamente como individuos, sino como familia, Señor. 50, 100, 200, 300, toda la familia, Señor, aún cuando no quepamos acá, podamos seguir habiendo otros lugares como este, donde la familia de Dios, nuestra familia, se siga reuniendo. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Familia, un abrazo para todos ustedes.